Redimidamente, un podcast diseñado desde la iglesia para la iglesia. Bienvenidos. Vivi, ¿te has puesto a pensar cuando Jesús dijo: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente? Pero si la mente se daña, ¿qué pasa con eso? Muy buena pregunta. ¿Es posible amar al Señor con una mente dañada? Tal vez la mente también necesite redención. O sea que nuestra mente puede estar en esclavitud. Puede estar en esclavitud. Nuestra alma puede ser salva, pero la mente puede seguir esclava de algunas cosas. De cosas que te dañaron en el pasado, de cosas que Traumas. Pudieron afectarte, por lo cual te limita para que tú puedas comprender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, como lo dice en Romanos 12:2. Por eso dice: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y qué pasará con algunos trastornos como depresión, Ansiedad, ataques de pánico, autolesión, trastornos de alimentación? ¿Qué pasa también con ideación suicida? También fobias o adicciones. ¿Y bastará solo con orar? Tal vez también haga falta la intervención como la consejería o terapia psicológica. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de todo esto? De esto y mucho más vamos a averiguar en Redimidamente. Hola, hola iglesia, bienvenidos, bendiciones. Yo soy Clau. Y yo soy Lidia. Estamos muy emocionadas por el inicio de este nuevo proyecto que estamos por empezar. Hoy es nuestro primer episodio y queremos compartir con ustedes el inicio y lo que nos llevó a empezar este proyecto. Bueno, y se estarán preguntando por qué redimidamente. En la palabra del Señor, en Mateo 22:37 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, amar al Señor con toda tu mente, pero si tu mente está dañada, si tu mente está esclavizada, necesitas ser redimido. Amén. ¿Qué significa redención? Libertad de alguien. Cuando se paga un precio por la libertad de alguien. Exacto. Entonces, el Señor ya pagó un precio por redimirnos, el Señor pagó un precio por liberarnos de la esclavitud. Entonces nuestra mente también tiene que ser liberada de la esclavitud. Y bueno, este podcast, quiero primeramente decirles que no es un podcast para debatir, no es un podcast para crear polémica, es un podcast diseñado desde una perspectiva bíblica, donde vamos a tener invitados que no solamente van a ser expertos en temas como salud mental, salud emocional, pero también van a tener conocimiento de la palabra, y entonces vamos a poder poner en la mesa estos temas para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Porque desde hace tiempo, cuando nos conocimos, empezamos a platicar de temas que teníamos en común. Y una de esas cosas que empezamos a notar, ¿verdad?, nuestras familias, nuestro pasado, notamos que también otros hermanos de la iglesia han pasado por esto. Creo que a lo largo de nuestra vida, en nuestra historia, hemos pasado por muchas cosas difíciles, cosas que nos afectan y cosas que se nos ha hecho difícil compartir con otros cristianos. A veces nos los guardamos, lo ocultamos y nos preguntan ¿cómo estás? Y tú sabes, ¿cómo respondemos? Bien, ¿verdad? Todos respondemos que estamos bien, cuando en realidad muchas de las veces no estamos bien. ¿Cómo puedes hablar de lo que te está sucediendo con la libertad de poder decirlo sin sentirte juzgado? Y es que creo que algunas de las etiquetas que hemos puesto en la iglesia, no con mala intención, pero quizá por ignorancia, es que cuando alguien atraviesa un problemita como depresión o ansiedad, queremos solamente pensar que a la persona le falta orar, que le falta consagrarse a Dios. Entonces vemos que en la iglesia es muy recurrente no saber qué hacer con esto y cómo manejarlo. Creo que es importante tener un lugar en el cual nos podamos sentir seguros.
para poder expresarnos, para poder decir lo que realmente estamos pasando sin temor a que nos juzguen. Muchas veces llegamos al camino del Señor, conocemos al Señor, somos rescatados, somos redimidos de nuestros pecados, somos salvos y hasta ahí nos quedamos. Pero venimos arrastrando problemas y venimos arrastrando pensamientos, venimos arrastrando complejos o situaciones que nos pasaron en nuestro pasado, en nuestra infancia, por las cuales tenemos que ser liberados. Nuestra mente sigue esclavizada. Y yo creo que es importante, y no sé si nuestra audiencia nos puede dejar comentarios al respecto, pero creo que algunas veces hemos confundido que porque somos salvos, vinimos a los pies de Cristo y somos redimidos, el trabajo completo está hecho. Y la salvación sí. Sin embargo, como dice Libby, también hay algunas secuelas de nuestra vida pasada que quedan en nuestra mente. Y no solamente por el pasado, también hay muchas cuestiones bioquímicas de nuestro cerebro en el que a veces nos juega un poquito en contra, ¿no crees? Así es. Clau, según lo que tú has vivido, ¿por qué pensaste en en este programa? Porque una vez estuvimos platicando y empezamos a compartir la idea de un podcast y tú me dijiste, es que yo pienso exactamente lo mismo. Uh-huh. ¿Qué fue lo que pasó en tu vida que tú sentiste la necesidad de compartir o de hablar de estos temas para compartir con la iglesia? Sí. Bueno, pasé algunas circunstancias que como que no entendía muy bien. ¿Por qué siendo cristiana perdí el gozo? ¿Por qué siendo cristiana lloraba tanto? Y entonces me hacía muchas preguntas, pero algunas veces que me acercaba a mis líderes, incluso con otras hermanas, ellos solamente y de muy buen corazón oraban por mí o me decían pues que me hacía falta pasar más tiempo con Dios. Sin embargo, yo sabía que era algo más que eso y un poquito investigando me di cuenta que ese estado en el que yo estaba era depresión. Entonces creo que vi y noté la necesidad, porque no solamente es que yo lo viví, yo lo empecé a ver en mi grupo de amigas, en compañeros de trabajo, y empecé a ver que era algo más común de lo que yo pensaba. Y entonces me di cuenta que era importante estudiar un poquito acerca de este tema. Y en la iglesia creo que a veces no lo hemos sabido manejar, o a veces hasta tocar el tema se toca un poquito como si fuera falta de fe, o si fuera como que solamente le pasa a las personas que son muy carnales. Entonces me dio mucho por investigar y profundizar un poquito más por qué a cristianos que realmente aman y se consagran a Dios, incluso siervos que hemos visto en la palabra de Dios que pasaron por etapas de depresión siendo usados por el Señor. Entonces yo dije, aquí hay tela de dónde cortar, necesitamos hablar más al respecto. ¿Qué tal si nos cuentas un poquito cómo llegaste a esa conclusión de que era necesario hablar de estos temas? Ay, fíjate que ha sido un proceso bastante largo. De hecho, mi historia es mucho más larga. Yo nací y crecí en el Evangelio, entonces mi contexto de cristiana ha sido de toda la vida. Yo crecí como una cristiana. Por eso es que cuando yo entro a la adolescencia y comienzo a experimentar episodios de depresión, cosa que yo no sabía que era depresión, y era en mi adolescencia, simplemente experimentaba una tristeza muy grande y muy profunda que yo no me explicaba el por qué. No encontraba un motivo o una razón aparente para yo sentirme triste, simplemente estaba triste. Pasó la adolescencia y la juventud, y hasta que después de que tuve a mis hijos pude darme cuenta que era depresión. Cuando pasé por un episodio de depresión postparto después de mi tercer hijo, cuando yo empecé a experimentar también problemas de ansiedad, ataques de ansiedad desde los 13 años. Y me gustaría hacer una pausita ahí para preguntarle a Libby. Ahora nosotros conocemos por nombres algunas de las situaciones que estamos atravesando, pero en nuestra época, en tu época de infancia, por ejemplo, lo vivías, pero no sabías darle un nombre. Incluso los médicos te llevaban a médicos, no sabían diagnosticarte, no sabían guiarte, orientarte, o en la iglesia. No, definitivamente no. ¿Sabes qué? Y cuando yo empecé a experimentar episodios de ansiedad, tampoco sabía que era ansiedad. Yo creía que era algo físico.
Por ejemplo, perdón, una Sí. cosita. ¿Cómo identificamos, si se nos viene a la mente, que una persona, que un joven está padeciendo ansiedad? Normalmente, ¿cómo pensamos? ¿Cómo nos imaginamos que se ve una persona con ansiedad? Sí, de hecho, cuando alguien decía, es que tiene ansiedad, para mí yo pensaba que era una persona bastante nerviosa y que andaba todo el tiempo Temblorina así. y Ajá. a lo mejor con su mirada un poco perdida y que no estaba quieta. Por eso yo no lo relacionaba con lo que a mí me sucedía. Para Exacto. mí, yo Exacto. estaba bien y todo era normal. De hecho, no hace mucho que yo me di cuenta que todo lo que yo había vivido durante años era ansiedad, porque yo iba médico tras médico tras médico y todo estaba bien. Y todo estaba bien. Me daban diagnósticos bastante... Vamos, Ajá. vamos. Y eso me hace recordar, ¿no será que a veces confundimos los berrinches de los niños, por ejemplo, cuando no quieren ir a la escuela porque va a haber un evento donde hay mucha gente y de repente el niño no quiere salir de su cama y nosotros queremos ser muy enfáticas y disciplinadas con ellos y tienes que ir y tienes que cumplir y es tu responsabilidad? Pero ¿no será que tu hijo esté por ahí atravesando un ataque de ansiedad y no lo sabemos discernir? Y entonces, si no lo sabemos discernir, no podemos ayudarle. Así es. Sí, totalmente. Creo que también pasé por esa parte, ¿no? De tener muchos nervios o miedo de ir a la escuela. Y ni siquiera porque tuviera un miedo específico, simplemente eran nervios, ¿no? Yo recuerdo ir a la escuela con el estómago encogido y no sufría bullying, no sufría realmente en la escuela. Si no sufrías bullying, no había una razón aparente. No, exacto, no había una razón aparente para sentir ese nerviosismo. Pasa que en el seminario, mientras estábamos ahí, tuvimos una clase en métodos de investigación y uno de mis proyectos, o más bien mi proyecto, fue acerca de la depresión en los varones cristianos, la responsabilidad de la iglesia. Wow. Y cuando hacemos este proyecto, fue un anteproyecto en realidad, pero me sumergí en la investigación, empecé a buscar información acerca de lo que era la depresión, de lo que era la ansiedad y sobre todo en cristianos. Imagínate para los varones, Wow. si los varones de por sí entre ellos no hablan, ahora imagínate un varón cristiano. ¿Cómo va a decirle a su pastor, estoy en depresión? Porque todavía existe en la iglesia muchísimos tabús en cuanto a eso y también muchísimos pensamientos de que es imposible que un cristiano sufra depresión o ansiedad. Luego te dicen, ¿y qué no crees en el Señor? Ve el corito no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Entonces entendemos que el gozo del Señor está ahí, que el Señor te da su gozo, pero así como nuestro cuerpo se enferma, nuestra mente también se enferma, y el porque alma. somos seres humanos y hay cosas que nos pasan y que nos marcan. Y que así como el cuerpo queda con cicatrices, también tu alma y también tu mente. Amén. Y si tu mente pasaste por algún episodio, pasaste por alguna circunstancia o situación, sea en tu infancia, tu adolescencia, tu vida adulta, no importa, pero que te marcó y que sin darte cuenta tu mente se esclavizó. Entonces necesitas ser redimida, necesitas ser liberada de Amén. esa esclavitud. Amén. Por eso redimidamente. Wow, qué importante poderlo expresar, poderlo desmenuzar así, porque creo que más de uno ahí en casita se va a estar identificando con situaciones similares a estas. Yo recuerdo cuando tendría yo creo unos 17, 18 años, lo compartí con alguien y era una muchacha de la iglesia y me juzgó que cómo era posible que yo siendo cristiana estuviera en depresión. Entonces yo, lejos de buscar ayuda tanto dentro de la iglesia, no podía buscarla fuera de la iglesia, porque ¿cómo le iba a decir a una persona no cristiana que yo soy cristiana y que estoy en depresión? Entonces eso me bloqueó y yo no lo compartí. Ok, Lili, entonces cuéntame un poquito cómo estaba tu vida espiritual en estas etapas de ansiedad y depresión. Más o menos, ¿crees que estaba relacionada en esos periodos en que tú pasabas por ansiedad o pasaste por depresión? ¿Está relacionada directamente con tu vida espiritual? ¿Algo que haya disminuido, que te alejaste del Señor, que te fuiste al mundo? Fíjate que curiosamente, yo tenía mis disciplinas espirituales muy constante. Yo estaba en una relación muy íntima con el Señor. Okay. No había una etapa, o al menos en ese momento,
te digo, ni siquiera estaba consciente de qué era lo que me pasaba. Yo creía que era físico lo que yo estaba viviendo, iba con médicos y no, todo estaba bien. Entonces, mi vida espiritual estaba bien. Ibas a la iglesia. Iba a la iglesia, practicaba lo que era mi oración, mi ayuno, todo. Leías tu Biblia. Leía mi Biblia, estaba constante en las actividades de la iglesia y todo eso, pero mi relación personal con Dios estaba bien. O sea, no solamente yo cumplía con mis deberes en la iglesia, sino que mi vida personal estaba bien con el Señor. Aún después de casado y con mis hijos, estábamos bien en nuestro matrimonio, estábamos bien con nuestros hijos, cuando yo estaba pasando por un momento así. No había una razón aparente, entonces yo ni siquiera sabía lo que era. Entonces, esto me hace pensar que la depresión, la ansiedad o algunas alteraciones en nuestra alma o nuestra mente no tiene que ver necesariamente con aquellos cristianos que se alejan del Señor, que por qué no leíste tu Biblia, porque normalmente es el primer consejo que nos dan. Exacto, por eso mismo yo no creí que eso me estuviera pasando, porque yo no lo relacioné con mi vida espiritual. Tal vez si hubiera estado mal, yo hubiera dicho, ay, es que estoy en pecado, o estoy haciendo esto malo, estoy lejos de Dios, y por eso es que yo estoy pasando por este periodo. Pero no es así. Entonces, por eso cuando a mí me diagnostican y me dicen, tienes trastorno de ansiedad y depresión, para mí sí fue un poco sorpresivo, y en ese momento sí lo rechacé. En ese momento yo lo rechacé, no lo acepté tan fácil, pero cuando yo empecé a investigar y a mirar, que muchos de los síntomas de la ansiedad y de la depresión yo los tenía, fue cuando reaccioné. Y en esa reacción, quiero pensar por lo que hemos platicado anteriormente, que de alguna manera viene un pequeño descanso de saber por lo menos, ok, tengo esto, exacto, y ahora sé cómo enfrentar esto, o por lo menos sé contra qué voy a luchar. Exacto. Cuando yo me doy cuenta y relaciono todos mis síntomas con esto que estaba viviendo, el diagnóstico que me dieron, yo descansé. Yo descansé y mi ansiedad bajó. Curiosamente mi ansiedad bajó y pude descansar en el Señor. Entonces pude buscar a Dios de una manera más concreta y decirle, Señor, ayúdame con esta ansiedad, ayúdame con esta depresión. Y empecé a salir de esto, no dejando de lado la terapia. O sea, estuve en terapia psicológica no mucho tiempo, gracias a Dios, porque me refugié en el Señor también. Pero sí obtuve muchísimo descanso. Y el hecho de que uno sea cristiano no significa que esté exento de estas enfermedades. Así que si alguno de nuestra audiencia se puede identificar con algunas de estas situaciones que nosotros estamos comentando, tienes testimonio para decir que no necesariamente es que estés mal con el Señor, o que sea un castigo, o que sea falta de fe, o que sea un ataque espiritual satánico. No, o sea, no vamos a decir que siempre o que todos los casos sean no necesariamente, aunque puede pasar. Sí, es que en realidad estas son reacciones a diferentes circunstancias. Puede ser biológico, puedes tener una enfermedad física que parte de los síntomas es ansiedad y depresión y algunos trastornos mentales. Ejemplo, el hipotiroidismo. Se puede desprender de otras situaciones bioquímicas de tu cuerpo, tu cerebro, y entonces no todo tiene que ver también con un trauma, con un pasado, ¿verdad? La depresión y la ansiedad también son síntomas de enfermedades físicas, como el hipotiroidismo, entre muchas otras enfermedades que también son enfermedades físicas y tienen una repercusión en tu mente, también en tu estado de ánimo, ¿verdad? Porque a veces traumático. Porque a veces también caemos en el extremo de pensar que todo lo que te pasa y acontece hoy tiene que ver con tus padres, con tu crianza, con el pecado. Entonces no necesariamente, pudiera ser, sí, pero no necesariamente. No siempre la misma razón. Puede ser un problema espiritual también. A lo mejor estás lejos de Dios y esa necesidad de Dios y esa ansiedad te produce una ansiedad. Así es. Puede ser muchísimas cosas. Un ataque, o sea, no todas las depresiones y las ansiedades provienen de la misma raíz. Yo creo que lo importante no es encasillar que solamente por esta razón da depresión o por esta razón da ansiedad. Pero tampoco podemos decir a los cristianos no les pasa. Exacto. Eso creo que ha sido una barrera para nosotros como cristianos, llegar a conocer un poquito más acerca de pues nuestra función en la mente, en el alma, en las emociones, porque creo que los que somos de la vieja escuela, digamos, a veces no se nos ha sabido guiar cuando pasamos por estas temporadas. Y yo creo que la mayoría de los pastores oran por sus ovejas con mucho amor y con mucho cuidado y con mucho pastoreo espiritual.
pero a veces no baja mucha información acerca de esos, pudieran ser trastornos o pudieran ser, no sé, ciertos tipos de enfermedades que también acontecen en la mente de cualquier ser humano. Como dice la palabra de Dios, el sol sale para justos e injustos, y creo que algunas de las cosas que nos pasan como enfermedades también pasan a cristianos o no cristianos. Pues tenemos muchos ejemplos de hombres y del Señor usados por Dios, que grandes hombres de fe, que incluso están en la lista de los héroes de la fe, ¿no? Que pasaron por cosas difíciles o por circunstancias en las cuales se sintieron deprimidos. Como ¿no? el profeta Elías, por ejemplo. Sí, el profeta Elías, que estaba totalmente deprimido y el Señor no lo juzgó. El Señor ni lo condenó, es más, lo dejó descansar, lo sustentó, porque una cosa es que el Señor promete estar contigo todos los días de tu vida. Amén. No te promete que no vas a pasar por dificultades, no te dice jamás te va a pasar nada malo, ni nunca le dijo al apóstol Pedro, que le dijo: Satanás ha pedido para zarandearte, pero confía que yo estoy contigo. Amén. Entonces, el Señor siempre promete estar con nosotros. Amén. Le comentaba yo a mi esposo y le digo: Daniel no fue librado de caer en el pozo de los leones, pero el Señor estuvo con él. Vino el ángel y cerró la boca de los leones, así como tampoco evitó que los jóvenes fueran echados al horno de fuego. Pero ¿qué pasó? Estuvo con ellos. Allí estuvo en medio de ellos. Tampoco José fue librado de ser vendido como esclavo, de caer en la cárcel y de todo ese proceso tan largo de muchos años. Pero el Señor estuvo con él y siempre dice que lo prosperaba en todo lo que hacía. Amén. Entonces, no estamos exentos de pasar por situaciones difíciles, no estamos exentos de pasar por todas estas cosas que como seres humanos somos propensos a tener o a padecer. Pero una cosa sí sabemos, que el Señor está con nosotros. Amén. Dice el Señor en su palabra: no temas. ¿Por qué? Porque sabe que tenemos miedo. Pero no te juzga por tener miedo, solamente te da ánimo y dice: tranquilo, no temas, yo estoy contigo. Amén. No temas, yo estoy contigo. Nunca te dice: ¿por qué? No. Ajá. Siempre: no temas, confía. No Exacto. temas, confía. Amén. Amén. Qué importante recordar la palabra, para recordar que Dios está a nuestro lado, que Dios no se escandaliza de esas circunstancias. Él sabe, Él nos creó y Él sabe todo lo que nos afecta en el cuerpo, en la mente, en el alma. Y para todo ello Dios ha diseñado recursos, herramientas para poder guiarnos y ayudarnos. Somos nosotros los que a veces no sabemos cómo usarlas o no las conocemos. Entonces, parte del propósito de este podcast es poder traer y hablar de estos temas, que más gente, más iglesia pueda conocer acerca de esas herramientas, esos recursos, y que tampoco se sientan que solo a ellos les pasa. Creo que nos pasa a muchos, pero casi no lo hablamos. Exacto. Creo que hay muchas maneras de poder afrontar esas enfermedades, no solamente la ansiedad y la depresión, sino cualquier caso de salud mental, cualquier trastorno, que es en lo que nos estamos enfocando. Porque lo que decíamos en la mañana sobre la vida abundante que Dios nos quiere dar, ¿de qué se trata una vida abundante? ¿Qué se te viene a la mente cuando hablamos de que Dios anhela que vivamos una vida abundante? Sí, dice que vino a traernos vida y vida en abundancia, ¿no? Y no necesariamente abundancia en años, sino una plenitud de vida. Poder vivir la vida que el Señor nos da en esta tierra de manera plena, completa, disfrutarla, ¿no? Y cómo podemos disfrutarla si aún tenemos cautividad dentro de nosotros. Y creo que no necesariamente abundancia económica, porque a veces también nos vamos a decir, bueno, pues si Cristo nos quiere dar una vida abundante, ¿por qué estamos en pobreza? Digamos que a veces hemos encasillado la abundancia en ciertas áreas, o hemos encasillado la prosperidad en ciertas áreas. Pero más allá de eso, como dice Libby, una vida plena, una vida en abundancia, abundancia de bendiciones. La riqueza que Cristo tiene para darnos no tiene límites, pero esa riqueza puede venir manifestada en muchas maneras: en sanidad de tu alma, en sanidad de tu mente, en libertad, en muchas maneras. Dice la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses 5:23:
y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. A Dios le importa y a Dios le interesa que cada parte de nuestro ser esté sana, libre y redimida. Redimidamente. Por eso, uno de los propósitos de este podcast es que podamos llegar a tocar estos puntos para que tú como cristiano, tú como nuestro hermano, como parte del cuerpo de Cristo, puedas llegar a experimentar esta vida plena y abundante y esta vida de redención en todas las áreas de tu vida. Y bueno, esto ha sido una parte del tema que principalmente queremos tocar en este podcast, que viene siendo la redención de nuestra mente. A partir de los próximos episodios estaremos contando con invitados. Tenemos invitados, pastores, psicólogos cristianos, gente que pueda compartir su experiencia con nosotros a través de la palabra del Señor y bueno, que usan la psicología también como una herramienta para un diagnóstico, y sabemos que encontramos la cura a través de la palabra del Señor y solamente en el Señor. Y creo que es importante también comunicarles que vamos a tener testimonios. Hemos conocido a través de la experiencia de la comunión en la iglesia pastores, líderes que también se han enfocado en estudiar estas áreas de manera profesional, así que los vamos a tener como invitados. Y también qué pasa, por ejemplo, con el autismo, qué pasa con trastornos como Asperger o otros tantos, ¿verdad?, que existen, cómo los maneja un cristiano. Y no lo vamos a hablar desde la teoría, vamos a traer invitados que nos hablen desde su experiencia. Y bueno, va a ser un programa muy enriquecedor. Gracias por acompañarnos. Les animamos para que compartan este podcast con sus amigos, con sus familiares, con alguna persona que ustedes sepan que va a ser de bendición para su vida, que esté pasando por un proceso similar, o si tú mismo estás pasando por esta parte, en una situación similar en tu vida, que sea de bendición. Compartan. Aquí abajo van a aparecer las redes sociales donde vamos a estar proyectando este ministerio, porque nosotros lo vemos así como un ministerio donde podemos servir a Dios y edificar a la iglesia. Así que pueden compartir, suscribirse a este canal de YouTube y comentar, hagan sus preguntas, sugieran temas. Va a ser muy interesante para nosotros conocer las inquietudes, las necesidades del cuerpo de Cristo acerca de estos temas. Así que pueden darle like, compartir y suscribirse. Activen la campanita. Dios les bendiga. Amén. Bendiciones.